6 de la mañana, estamos en la laguna Cuitlapilco. Vamos chicos, viene la tormenta. Me parece que la policía nos está esperando. Bienvenidos soñadores a un nuevo video de Soñando América. Acá le vamos a mostrar lo que fue la producción para la tapa del libro que se lanzará muy pronto de Soñando América. Y los invitamos a subir la quinta montaña más alta de México. Allá arriba estuvimos, allá hicimos cima. ...6 de la mañana esperando a los fotógrafos, estamos en la laguna Cuitlapilco. No sé nada porque estamos esperando que salga el sol para hacer las tomas de la portada del libro. Bueno, acá estamos con el amigo Tonio que nos va a hacer la portada del libro y el amigo Tupac. Hola. Muy conocido, muy conocido en la zona. Bueno, resulta que íbamos a hacer la portada, la foto aquí en la laguna Cuitlapilco, pero allá atrás hay un volcán, aunque ustedes no lo noten, que se llama la Malinche. ¿Dónde están las nubes? Pero bueno, evidentemente no salió el sol, llovió todo el día ayer. Y bueno, vamos a hacer una pequeña foto a ver qué sale ahora. Igualmente hay un hermoso paisaje. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algo va a salir? Algo. Algo va a salir. Que sale algo, sale algo. Ya está, es suficiente. Sí. Vamos a darle. Llegamos a las 6 de la mañana para disfrutar del amanecer, la laguna, pero bueno, hoy el tiempo no nos dio tregua y estuvo medio nublado y recién está por salir el sol. Pero igual, disfrutando este día hermoso en la laguna Cuitlapilco. ¿Cómo vamos, Tupac, con la grabación? Bien. ¿Cómo la ves? Hay buenas fotos, mal clima, pero ya comienza a salir el sol. A ver, Bien ahí. Bueno, acá estamos con Tonio y súper agradecido por todo el tiempo que se ha tomado para hacer este set de video y filmaciones que lo van a ver en YouTube. Lo conocimos desde que llegamos a Tlaxcala, nos fue a visitar, le hicimos una nota que nunca salió, pero él prometió como que en 2-3 años va a salir, ¿no? Claro, sí, así va a ser. Así que bueno, gracias, Tonio. La pandemia tuvo mucho que ver en esto, pero bueno, ya tenemos la oportunidad de vernos. Sí, ahora está aflojando todo, así que un poquito más libre. Bueno, gracias por... Espero que les guste lo que van a ver. Gracias, muchas gracias, Toña. Muy bien, Fausto. Tenemos que presentar aquí a Tupac, un excelente también fotógrafo, un increíble profesional y artista. Hemos visto tu trabajo, Tupac, y la verdad que es magnífico. Y también sos muy historiador, así que nos podés contar un poquito de esta zona de la Malinche, alguna historia que tenga relevancia en la zona. Mira, pues no estamos en la Malinche, estamos en Acuitlapilco, pero desde aquí se distingue la Malinche. Y Acuitlapilco, de hecho, en la época de la conquista, la época en la que llegó Hernán y Marina Malinche, utilizaron Acuitlapilco como los baños de Malinche, como su zona de residencia y vacacional era su... Bueno, contanos un poquito quién es la Malinche. Malinche es una mujer que nace en Veracruz, en Centla. Ella era princesa de un pueblo, por decirlo de alguna manera, por categorizarlo era princesa. Sí. Cuando muere su padre, su madrastra la vende a Tabasco, a unos tabasqueños. En Tabasco se vuelve esclava y al llegar Hernán Cortés le entregan como tributo junto con otras 20 mujeres. Miramos. Marina hablaba náhuatl y también hablaba maya, lo cual hizo que pudiera generar la traducción de
había un hombre que traducía del español al maya y ella traducía del maya al náhuatl. Entonces cuando llegaron a los pueblos más al norte, pues ella fue como la interconexión con la lengua. Después de eso ella aprendió español y se convirtió en la lengua de Hernán Cortés. Wow. De hecho, los pueblos nahuatlatos, los que hablaban náhuatl, consideraban a Marina la lengua y a Hernán las manos. Eran una dualidad. Y Marina, en realidad le decían Malintzin, y Malinche era Hernán. Hernán Malinche. es Malinche y Marina es Malintzin. Al final la historia se fue confundiendo y la fonética cambió y a la mujer se le determinó Malinche y Hernán se quedó como Hernán. Pero Malintzin era la mujer de la lengua. ¿Qué hay de cierto de que Cortés le regaló la montaña a Marina? Le quiso poner el nombre por Marina. Por Marina, o sea, cuenta ¿no? ahí un chisme que no está corroborado, una leyendita, que Hernán salió a cabalgar un día en la mañana al amanecer y justo por aquí dijo que los amaneceres en la Malinche se veían también como Marina al despertar. Entonces dijo, le pusieron Malintzin, después fue Malinche y después ya se convirtió pues todo. Pero originalmente se llama Matlalcuello. Matlalcuello, la de las faldas azules. La de las faldas azules. La montaña de las faldas azules. Mira vos, qué barato. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por tu explicación. Gracias a ustedes, ya me aventé aquí mucho tiempo. Y aprendiendo un poco más de este hermoso país. Con lo que nos contó Tupac, nos dio un gran deseo de hacer alpinismo y escalar una de las mayores montañas de México, cosa que nunca habíamos hecho. Esto fue una inyección de adrenalina a este viaje en familia. ¡Chao, chicos! Y acá para el desayuno, unos tamalitos. Son 3 de mole y 1 dulce para Valentino. Muy bien. Bueno, a subir la Malinche. Vamos. Llegamos a la falda de la Malinche. Increíble lugar. Chicos, ¿aprontados? Buen día. Buen Acá día. estamos haciendo una leche con chocolate. Porque ya nos vamos. Ya estoy emocionada porque esto es subir a la Malinche. Vamos. El Tauto poniendo las cortinas. Ya estamos. Y vamos a desayunar unos tamalitos. 7 de la mañana desayunando unos tamalitos de mole. A ver, Mariana. Un desayuno mexicano, porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. Y este, Fausto, un molito de... No, un tamal de dulce. Perdón. ¿Qué tal está? Vamos a probar este tamalito de mole también. Picante. ¿Qué tiene el mole, Mariana, adentro? Carne. El mole tiene, puede ser carne de pollo o de res. Y tiene 7 chiles, chocolate, almendras, de todo. Eso es lo que me acuerdo. Sí, tiene muchas cosas. A desayunar, que nos espera la Malinche. Sí. Bueno, acá estamos con un hombre, un muchacho que ya ha subido a la Malinche y nos va a comentar un poco de qué se trata. A ver, cuénteme. Digo que es muy amigable la montaña en realidad, solo hay un tramo que es como a la mitad, que la tierra está como muy suelta. Ah, claro. Entonces das 2 pasos y te regresas uno, das 2 pasos, te regresas. Es la parte arenosa que se le Es llama. la parte arenosa. Ah, bien. Pero después llegas a la piedra y ya es muy... Bueno. ¿Y cuántas horas te lleva subir? Como tres. 3 horas. 3 horas. Bueno, vamos. Sí, Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, hasta claro. arriba. A algún lado vamos a llegar. Vamos. Y acá estamos subiendo en la Malinche. Comenzamos este tramo. Estamos a 2.800 metros, creo, acá en la base. Y tenemos que hacer 2000 metros más. Exacto. Son en la cima 4.620 metros. Es la 5ª montaña más alta De de México. México. De todo este cinturón de cadena de volcanes. Así que emprendemos este
camino para subir esta montaña tan deseada. Esperamos un año y hoy es un día especial. Acá vamos a ingresar al sendero que nos lleva hacia la cima. Muy importante llevar gorro. Bueno, también llevamos crema para el sol y abrigo, porque dice que allá arriba hace mucho frío. Llegamos a la segunda etapa y estamos a más de 3.100 metros. Y esta etapa es la etapa del bosque, digamos, de toda la flora y la fauna. Y Mariana va a pasar un tronco en la Malinche. Esto es increíble, señores. Y se viene la quebra de tobillo. Acostumbrándonos a estas caminatas de montaña que son bravas. Lo bueno es que todos los senderos están marcados en los árboles, pintados con rojo, y eso ayuda a seguir un sendero. Nos encontramos con unos chicos que, bueno, expertos porque han subido varias veces. Nos decían que este es un atajo. Uno de muchos, de hecho. El sexto atajo, a ver, que expliquen un poquito. Para llegar a lo que es la mitad de la Malinche, se toman estos atajos para no tomar estas curvas, bueno, vaya, de la carretera, Claro. que es más camino. Entonces, uno toma los 11 atajos y ya llega a la mitad de la Malinche, luego ya es subida directa. Time, my time. When it amanece. ¿Para dónde seguimos ahora? Todo derecho, todo el camino, así como ven la terracería, vayan todo derecho, ¿ok? Solo que prepárense mentalmente porque aquí sí Aquí ya... sí ya es donde empieza lo duro de subir, o sea... A subir. Ah, ¿esto fue un paseo? Sí. Ah, yo creo que Bueno, vamos a lo duro. vamos a un taxi. Está lleno de yameles, cecinos y pinos. No le quiten el ritmo, que va embalado. Vamos, vamos. Sí. Bueno, estamos pasando la parte del bosque, ya entrando a la parte rocosa. Se ve todo el valle. Es increíble esta vista y es increíble estar acá. ¿Qué vamos a comer? Un poquito de potasio. Muy bien. Falta poco y bueno, un poco de potasio nos va a hacer bien. Totalmente. Buen día. Fue medio duro, pero acá estamos. Tengo que confesar que me rendí. Dije, hasta acá los acompaño, chicos. Pero Mariana dijo, hagamos picnic Y después seguimos. y después seguimos a recobrar energía. Vamos a ver. ¿Qué pasará? ¿Podré seguir? Catita se llamaba. Bueno, yo me quedo acá. Faltan unos 500 metros para terminar. Pero me quedo a cuidar las mochilas porque si no es muy pesado para los chicos. No, mentira. Me quedo porque la verdad estoy realmente cansado. Hace un año por la pandemia que no hacemos nada, ni trekking ni nada. Estamos súper
quietos. Así que bueno, la Ya van próxima 3 Mía horas. será. Pero me dijeron que ellos 3 por mí lo van a hacer. Así que cima, muchachos. Falta muy poco para llegar a la cima. Bueno, unos 400 metros. Fausto y Papi se quedaron porque no aguantaban más. Y vamos a colocar la bandera de Argentina. Saludamos desde aquí, desde la Malinche, Tlaxcala, México. Ya a punto de cima, a punto. Sí, a punto, llegamos, decís. Pero ahorita, Impresionante como un niño de 10 años sube. sí, Bueno, gracias, decirle Vale. ¡Vamos, Vale! ¡Llegamos! ¡Valen! Bueno, mira, Esto es por Papi y el Fausto. bueno, llegamos acá y bueno, por muchas cosas, muchos sentimientos, la verdad estoy muy emocionada y lo logramos. Ay, bueno, y felices y a seguir soñando, ¿no? Sí. Ahora vamos por el descenso. ¡Vamos! 2:57 de la tarde. Bueno, la experiencia, la verdad fue muy linda, fue nuestra primera cima, ¿valen? Y bueno, fuimos los últimos porque venían ya bajando los demás escaladores. La experiencia inolvidable, indescriptible y emocionante. Y cambió el tiempo. Se viene la tormenta y nosotros todavía no estamos ni en la mitad de la Malinche. Como chicos, se viene la tormenta. No tenemos tiempo, vamos. Me parece que la policía nos está esperando, porque me parece que nos demoramos un poquito. 9 horas y media. La policía de montaña nos esperaba en la falda del volcán, ya que Coco se encontraba solo y la tormenta se venía cada vez más fuerte.